Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Cada día trae su propio afán, pero con ella viene la provisión de Dios para que podamos siempre en Él confiar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este hermoso tiempo de bendición. Hoy un día más en tu propósito en mí. Qué alegría poder estar allí llevando esa palabra de bendición que el Señor permite que ya llevemos 4 años aproximadamente con 10 meses llevando la palabra del Señor allá hasta sus hogares, hasta las veredas, a otros países de bendición. De verdad que qué alegría también a todos los que todos los días constantemente nos reportan esa sintonía en otros lugares, allá en el Espinal. Qué bendición allí. De verdad que es una bendición poder llevar la palabra de Dios y esperamos que esa palabra no se quede allí en su dispositivo. Reprodúzcala y envíala, reenvíela, compártala a muchos más que necesitan de la palabra del Señor. Así que, bienvenidos. Evidentemente es un privilegio que Dios nos da de comenzar un nuevo día y acercarnos a la palabra. Qué rico tantos meses seguidos en esta labor, pero qué rico hoy desear que tengas un día mucho más bendecido que aún todos los días que has disfrutado de parte de Dios. Dios te bendiga mucho. Proverbios capítulo número 16, versículo 2 es el proverbio para reflexionar hoy y dice así en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Por eso aquí en esto nos toca declarar que nuestro opinador está dañado. Aquí lo que vale es lo que Dios opina, lo que Dios dice, y por eso usted y yo no podemos basarnos en opiniones de nadie, ni de ningún pastor, ni de ninguna denominación. Aquí la opinión es la que Dios dice a través de la hermosa palabra de la Biblia. Así que, bueno, además vamos a seguir. Y es que en esposo encontramos algo bien importante, y es que ¿por qué consideramos o nos consideramos puros en nuestra opinión o pensamos que estamos bien en nuestra opinión? Pues porque no vamos a la Biblia, ¿cierto? Porque muchas veces digo, esto está bien, porque como no conozco el concepto bíblico, para mí está bien. Pero cuando voy a la Biblia, entonces digo, oiga, yo pensé que eso estaba bien, pero mire que es pecado, mire que a papá Dios no le agrada, entonces tengo que dejar de hacer lo malo. Así que visitemos la palabra para darnos cuenta en qué cosa estamos cerrando. Hoy oramos para que Dios te bendiga muchísimo y hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones para ti y todos los tuyos. Que Dios abra las ventanas de los cielos sobre tu casa, sobre tu familia y te dé todo lo que necesitas siempre en el nombre de Jesús. Así que bueno no es lo que tú y yo creemos o decimos que es bueno. Bueno es lo que Dios dice en su palabra que es bueno. Así que de tal manera vamos a seguir estudiando la carta que nos compete, que es segunda de Timoteo, y estamos en el capítulo 1. Vamos a estudiar los versículos 5 y 6 y 7. Los versículos 6 y 7, donde aquí tiene un título, es Testificando de Cristo. Es el versículo que aparece a partir del versículo 3. ¿Qué dicen estos dos versículos? Dice, por lo cual, o sea, como consecuencia, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recordemos que Pablo viene aquí aconsejando a su hijo Timoteo para que
para que no pierda esa fe que él recibió como herencia de sus antepasados. Nombra a su madre y a su abuela, y esa fe que permanece en él. Ahora, como consecuencia de esa fe, Pablo le aconseja a su hijo Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el don de fuego de Dios que está en ti. Eso que él recibió como información genética de sus antepasados, él no se puede conformar con tenerlo ahí, no, él tiene que avivarlo. Ahora la pregunta es, ¿qué es avivar? Que avives. La palabra avives es del verbo avivar, que significa volver a encender. Es como quien pone un fuego, como quien le coloca más leña para que haya más fuego. Eso es. Entonces, si esa herencia de sus antepasados en la parte espiritual se multiplicó para bien, él no puede conformarse con eso. Tenemos que conformarnos a cada día. No, tenemos que proyectarnos a que nuestra fe cada día vaya creciendo. Es que la Biblia claramente lo dice, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice el pasaje: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Qué bueno que Dios ha colocado en usted y yo una semillita de fe, que es como la de mostaza, que ciertamente es pequeña, pero se va acrecentando en la medida que usted y yo vamos estudiando la palabra de Dios y la vamos poniendo en práctica. Dios quiere que nuestra fe se acrecente y no tengamos un espíritu pusilánime, un espíritu cobarde, un espíritu flojo. No, Dios nos ha llamado a que usted y yo ejerzamos un espíritu de gallardía, de poder, de dominio propio, porque eso caracteriza a los hijos de Dios. Pero qué bueno que eso se aviva en la medida que usted y yo determinamos ahondar en la palabra de Dios para ponerla en práctica. Para poner en práctica la palabra del Señor es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días. Aquí es el ejercitarnos constantemente. Si usted le pregunta a algún cristiano, a los pastores, a los que usted de pronto mira que están súper ungidos, que de pronto predican en algún lado, que hablan muy bonito, les pregunta que si todavía les falta cosas por cambiar, y le viene a decir: claro, todavía estamos en ese proceso de formación, necesitamos cambiar definitivamente, porque es de todos los días. La Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga, así que sigamos todos los días en ese proceso de formación. Pero venimos hablando, o el Señor nos viene enseñando algo muy importante acerca de lo que es este llamamiento de Dios para con Timoteo, y cómo Dios viene trayendo esa formación en Timoteo a través de su abuela Loida, de su mamita Eunice. Y le dice Pablo a Timoteo con toda convicción, le dice: como tú tienes ya un depósito muy bueno de parte de Dios, en vez de apagarte, de desanimarte, en vez de dejar que eso se estanque, por el contrario, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Él tiene un depósito, Timoteo, y aparte de eso, viene de parte de Dios una imposición de manos que lo ayuda a que sea mucho más avivado de parte de Dios. Le está diciendo: no se estanque de ninguna manera, por el contrario, avívese. El llamado de parte de Dios para nosotros es que nos avivemos, que no nos estanquemos, que no pensemos que porque tenemos dificultades entonces vamos a tirar todo a la borda. No, el propósito de Dios no es eso. ¿Por qué? Porque es que Dios nos ha equipado. Dios no nos dice que vea a ver cómo se defiende. No, Él dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire, usted y yo, porque este llamado es para todos, porque las emociones vienen cuando de pronto se hacen cosas y la gente no responde como uno quisiera. Uno se siente un desánimo y como tirar la toalla, como de pronto como que no me están saliendo las cosas como yo quisiera tirar la toalla e irme, pero no es el propósito de irse. El propósito de Dios dice: avívese, deje
deje eso a un lado, lo que lo está estancando, y porque usted lo puede hacer, porque usted no tiene un espíritu de cobardía, de timidez, pusilánime, no, usted tiene un espíritu de poder de parte de Dios, de amor. Usted no puede derrotarse, usted tiene que hacerse el bien con el poder de Dios en su vida, porque yo le di dominio propio. Ese dominio propio es ser dueño de uno mismo. Entonces tenemos fuerzas de Dios, el poder de Dios para hacer el bien. Así que, mi amado hermano, no sé qué circunstancia usted y yo podamos vivir en este día o nuestra vida cristiana, pero el propósito de Dios no es que nos estanquemos, por el contrario, levántese, tome fuerzas del Señor, tome dominio de parte de Dios, y con el poder de Dios vamos siempre a ser más que vencedores. Por supuesto que sí, y siendo así las cosas, vamos a orar diciéndole: Señor, qué bonita instrucción hoy, una vez más tú nos das, Señor, porque nos instas a no ser pusilánimes, flojos, cobardes, sino por el contrario, Señor, a avivar el fuego, Señor, como una herencia que hemos recibido, Señor, de nuestros padres, lo bueno que hemos recibido de nuestros padres, pero que no nos estanquemos, por el contrario, que lo multipliquemos, que lo avivemos, le avivamos, que le pongamos más leña, de tal manera que el fuego de tu Espíritu arda en nuestra vida. Señor, yo te doy gracias porque hoy recibimos esta instrucción que es de beneficio nuestro. Hoy te damos gracias porque sé que tú que nos enseñas es porque vas a seguir cumpliendo con nosotros ese propósito glorioso en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús, mi amado. Qué rico hoy comenzar un nuevo día comiendo esa palabra y deseando que el Dios de los cielos te siga bendiciendo grande y abundantemente en Cristo Jesús. Feliz día. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.